Muy buenos días, ¿Cómo Juan andan? Pablo. Ahí está. Nahuel, Laura, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan estás tú? ustedes? Bien, acá ¿Todo estamos. bien? Recién acabamos ¿En de... Villaguay también o no? Gris, un poco inestable, sí. No sabemos, parece que en cualquier momento se descuelga Se larga. una lluvia, sí. Pero Qué lindo. pasando. Mi compañera Laura ahí está sentándose, posicionándose porque no había tomado el mate, te cuento, Juan Pablo, y bueno, se Ujú. está preparando. Así que, ¿vos cómo estás? ¿Cómo ha pasado tu semana? Bien, todo bien. Aquí siguiendo las noticias económicas que siempre son vastas e importantes como para poder desmenuzar un poco nuestro espacio de cada sábado. Le decía a Laura que esta semana nos mandaste el mensaje diciendo que fue una semana movidita, así que... Esa fue la semana pasada, pero Claro. todas las semanas son moviditas. Sí, ¿no? Como que Argentina, día a día, siempre hay que hablar. Nos gusta hablar de mucho también, pero siempre hay tema para hablar, ¿no? Tal cual, tal cual. Algunos datos importantes como para tener en cuenta que se extendió hasta el 1 de agosto el tema de las recategorizaciones de monotributos, sobre todo Ujú. porque se está esperando que salga ahora, seguramente ahora en julio, la nueva ley que va a tener en cuenta justamente la corrección de los errores que tenía la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la retroactividad que planteaba el pago del impuesto desde enero a junio, digamos. Esto va a tener vigencia a partir de julio, pero se dio plazo para las recategorizaciones y demás hasta el 1 de agosto. También se extendió el plazo de presentación de ganancias y bienes personales, no es menor, sobre todo para los contadores del rubro, que siempre están ahí con el tiempo justo para llevar adelante estas tareas. También se extendió para agosto, para mediados de agosto, desde el 11 en adelante. Y otra de las cuestiones importantes que ocurrió esta semana también es el tema del Club de París, ¿no? Otro de los Ajá. acreedores que tenemos nosotros, se planteó un pago de intereses de 430.000 millones de dólares, 430 millones de dólares, perdón, no es lo mismo. Nos ahorramos 2.000 millones de dólares que teníamos que abonar este año y evitamos la caída en default. Es como que estamos todo el tiempo al límite, ¿no? Jugando. Justamente por desavenencias en la administración anterior, todo el tiempo estamos con vencimientos que nos ponen contra la espada y la pared. Esto se plantea justamente en principio de solución para marzo de 2022. Se pretende que cuando se arregle con el Fondo Monetario también se arregle con el Club de París. Van atados de la mano, son los mismos acreedores, los mismos países que integran ese colectivo, así que bueno, esperemos que esta noticia sea positiva y que obviamente en el medio no exista nada raro que nos comprometa como sociedad en relación a este tipo de consideraciones que nos hacen desde los organismos. Cuestiones a tener en cuenta. Y otro dato importante durante la semana fue que el domingo pasado venció el mes de cese de exportaciones, medida que había tomado el gobierno nacional, y se comenzó a trabajar en otro sendero que obviamente también cuenta con el rechazo de ese sector que solamente quiere exportar a costa de precios altos para el consumo popular. Va a haber más de 9 cortes, entre ellos el asado, que se van a distribuir en 2.000 bocas de expendio de toda la Argentina. Según los datos del INDEC, el asado promedio en toda la Argentina en mayo de 2021 fue de 650 pesos. Se pretende que ese valor baje a 350 pesos el kilo de asado. Y ese valor va a estar vigente seguramente en los próximos días. Aquí el Estado se plantea la posibilidad de llevar adelante un estricto y rígido control en cada una de las bocas de expendio para tratar de cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas. Acá lo que se va a hacer, en todo caso, es proteger el mercado interno, y se está trabajando intensamente en un plan mucho más ambicioso. Fíjense que Argentina hace 100 años atrás producía 2 millones de toneladas de carne. En la actualidad produce 3 millones de toneladas de carne. Entonces lo que se está pretendiendo es, a través de un incentivo de políticas desde el Estado, trabajar para que se lleve adelante una producción de 5 millones de toneladas, lo cual esto
traería aparejado no solamente el incremento necesario y efectivo por la carencia de divisas de las exportaciones, sino también y sobre todo abastecer la voracidad del mercado interno. Claro. Lo digo voracidad en un tono ambicioso, porque obviamente el mercado interno es lo que nos termina siempre solucionando los problemas económicos que tiene el país a lo largo de la historia. Juan Pablo, ¿y sí. tuvo alguna este mes, ¿no? que estuvo ese parate de exportación de carne, se vieron algunas soluciones positivas, digamos, a favor de lo que se planteaba con la medida no era que en este mes que se frenaba la carne iba a bajar el precio, que tuvo incrementos en el año de 90%, Ajá. sino básicamente parar la pelota y negociar con quienes son los dueños de la carne, ¿no? Pero no hubo aumentos, se ¿no? establecieron reglas para que no puedan exportar lo que ellos quieran. De hecho, va a haber gran cantidad de cortes que no se van a exportar más, por lo menos hasta el 31 de diciembre, y, como te decía recién, se comienza a generar un ambicioso plan de aumento en la producción de la carne para poder sostener ambas demandas, la interna y la externa. Entonces, podría decirse que el resultado es positivo. Siempre que el Estado toma medidas en relación a defender los intereses de los sectores populares, y que aquellos que vulneran permanentemente esos derechos del pueblo se enojan, es porque hay algo que está bien, digamos. Cuando no se enojan, preocupémonos, pero cuando se enojan y plantean que van a hacer ciertos reclamos, estoy hablando de la sociedad rural con estas recientes medidas, es porque hay alguna defensa del interés popular que se está llevando adelante. Quizás se podría hacer mejor, seguro, siempre, pero no es menor tener en cuenta ese dato. Claro. Sí. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo andas? Bien, bien. Ya me tomé el mate, aunque sea uno o dos. Yo no he tomado mate todavía. ¿Qué le ponen? ¿Qué uso le ponen al mate? Y no sé, burrito. Recomiendo el poleo, es el mejor de todos. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Bueno. Vamos a tenerlo en cuenta. Acá nosotros somos muy del burrito. Y por ahí la cáscara de naranja que también. Que juega Pero la cáscara de naranja y el café son para el mate dulce, no para el mate amargo. No, pero para el mate amargo. El mate amargo también. Bueno, sobre gustos. Bueno, Juan, escuchándote muy atentamente sobre estos recientes medidas y donde también se empezó a ver y se empieza a jugar la pelota política, ¿no? Esto de estas elecciones que se aproximan y que también estas movidas donde se enojan y quieren hacer, lo raro es que no hayan hecho cacerolazo aún, pero que se molesten por el tema de controlar estos cortes de carne. Me puso muy contenta que el asado baje a un precio razonable, por ejemplo, y donde ahora en más hay que ver si realmente van a tener un control estricto o no, ¿no? Esto es lo que un poco le venimos pidiendo al gobierno. Digamos, se han adoptado medidas que después el control no ha sido estricto y esperemos que con esto sí. ¿Cómo se ve el panorama ahí en ese juego, ¿no? En ese juego de tiro afloje político, donde ya se empiezan a sonar algunos que otros candidatos y que esto claramente van a querer utilizarlo como campaña política, ¿no? Sí, el panorama está atado por un montón de variables que nos atraviesan y que depende del enfoque de diversas interpretaciones. Algunos optimistas podrían plantear que la Argentina hoy tiene, de hecho, mayoría superávit fiscal. No solamente pasamos el equilibrio fiscal, sino que tenemos superávit fiscal. Se han comentado durante la semana algunos indicios de intentos devaluatorios nuevamente. Ese sector exportador que integra la clase dominante viene haciendo lobby para que se devalúe la moneda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, una entrevista larga en la semana con Gustavo Silvestre en C5N, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, y él planteó que el panorama macroeconómico del país está ordenado, y otros que somos un poco más ambiciosos y que tenemos en cuenta el sufrimiento que está atravesando nuestro pueblo, pretendemos que se lleven adelante mayor cantidad de apuestas por parte del Estado para sostener este grado de vulnerabilidad insoportable que atraviesan vastos sectores de nuestra población, en su mayoría, ¿no? Con estos indicadores de pobreza superiores al 40, de indigencia superiores al 10,
Pretendemos quizá, como lo planteaba en el día de ayer el ex ministro de Economía y vicepresidente Amado Boudou, que se inyecten mayor cantidad de recursos por parte del Estado para generar un crecimiento y una superación salarial que viene muy postergada a lo largo de estos últimos años y que es ampliamente necesaria en este horizonte difícil que atraviesa no solamente la Argentina, sino también el mundo. Y cuando planteamos esto nos referimos a aumentar la asignación por hijo, a volver a implementar el ICE, todo y hasta cuando sea un poco más palpable ese crecimiento económico que se ve en algunos sectores, pero en los bolsillos de la ciudadanía, ¿no? También lo que planteaba Boudou en una columna el día de ayer, y me parece fantástico, es la necesidad de revisar los saldos de tarjetas de crédito. En todos estos años, en estos años de pandemia, gran cantidad de sectores medios argentinos, por una necesidad de consumo para sostener su calidad de vida, se ha visto la imposibilidad de poder cumplir en tiempo y forma los vencimientos de tarjetas de crédito. Entonces también el Estado debería ver ese tipo de situaciones y sobre todo acá hay un punto neurálgico. Por ejemplo, Juan Pablo, mucha gente, ¿no? La tarjeta de crédito antes, o por lo general, era como para, no sé, qué sé yo, te compras algo que por ahí no tenés el efectivo, ¿no? Pero últimamente la tarjeta de crédito ha sido utilizada para comprar hasta inclusive la comida del día a día. Que ahí juegan los intereses, ¿no? Porque la tarjeta de crédito no te perdona nada, o sea, te va con interés y va con intereses. Una manera de regularizar eso, o por lo menos en la parte de la compra de alimentos, ¿es malo pensarlo? No, no es malo pensarlo. Miles de cosas se pueden pensar desde un plano mucho más ambicioso. Lo que planteaba Boudou ayer es que justamente las deudas que tengan las familias hasta 100.000 pesos con tarjeta de crédito se puedan refinanciar en 24 cuotas sin interés. Eso aliviaría enormemente los bolsillos. Pero acá hay un punto central que ya lo hemos charlado en anteriores ocasiones y que tiene que ver con las LELIQ, ¿no? Que es un bono generado por el gobierno de Macri para intentar contener el dólar sin mucha suerte, y que se ha vuelto un problema sin sentido en la Argentina, que nos demanda casi 100.000 millones de pesos mensuales en interés, que se llevan prácticamente entre 10 y 12 bancos solamente, ¿sí? Ahí el Estado debiera, de manera urgente, instrumentar medidas que permitan renegociar esa deuda de corto plazo en deudas de mediano y largo plazo. Esto es lo que plantea Boudou justamente, coincido plenamente, y utilizar esos recursos no para engordar los bolsillos de los sectores financieros, sino para justamente paliar la necesidad urgente que tiene la mayoría de nuestro pueblo. Y la angustia, porque sabes que estar endeudado, o sea, todo el tiempo vivís con angustia, digamos, no disfrutar la vida por la angustia misma que genera estas, situaciones económicas, ¿no? Y totalmente. Hablando de LELIQ, yo la vez pasada me olvidé de preguntarte, ¿quiénes compraban las LELIQ? En su momento, cuando surgió este bono, lo compraba todo el mundo. Después hubo una modificación en la normativa y solamente lo compraron los bancos, ¿sí? Que eran los grandes jugadores que generaban en el gobierno de Mauricio Macri devaluaciones y corridas del tipo de cambio. Entonces, en este sentido, hoy estamos haciendo un flanco favor. Yo sé que no debe ser fácil para nada destrabar este tipo de instrumentos, pero mínimamente hay que ponerlos en la agenda, hay que rediscutirlos, y ante la necesidad de recursos para sostener el sufrimiento de las mayorías del pueblo, me parece que hay que tomar medidas urgentes en esa situación. No se puede sostener semejante cantidad de recursos mensuales para los sectores financieros que se la llevan todo el tiempo a costa del sufrimiento del pueblo, ¿no? Como lo decíamos recién. Así es. Bueno, y otra deuda pendiente me parece que es a lo largo de la historia es la FIP, ¿no? Vos recién hablabas sobre este monotributo que bueno, se está por presentar este proyecto de ley que está por salir, perdón, que va a ser algo buenísimo, pero si nos ponemos a pensar el gran enojo de los monotributistas, yo soy una, es que si bien a nosotros nos piden más, pero aquellas personas que han evadido impuestos a mansalva, y conocemos un montón, y un montón son figuras políticas, ¿por qué nunca van a ellos, digamos, a exigirles ese pago o a refinanciarles para que empiecen a pagar lo que deben de pagar?
Bueno, y es lo que se plantea con el tema de la hidrovía, ¿no? Con el control de puertos y demás, que también depende de la AFIP en cierta medida, y es importante siempre sacarle un poco el pie de la cabeza a los pequeños contribuyentes y redireccionar esa presión hacia los grandes contribuyentes. Inclusive hoy en esta crisis mundial los organismos multilaterales de crédito sostienen que hay que cobrarle más a los que más tienen y a los que se han enriquecido a lo largo de las últimas décadas. Entonces es crucial, y me parece que aquí está faltando un poco de sujeto político por parte de nuestro pueblo, de plantear y exigir en este tiempo de renovaciones de licitaciones y demás a nuestro gobierno que lleve adelante un mecanismo de control mucho más exhaustivo y quizás, ¿por qué no?, la estatización de las hidrovías para, sobre todo, controlar ese desfalco y esa evasión impositiva que hacen las corporaciones, no solamente nacionales, sino extranjeras, que son las que exportan y que todo el tiempo generan subfacturación. Ahí tenemos una enorme cantidad, no solamente de divisas, de dólares, sino también de impuestos sin cobrar, que podrían solucionar el gran problema que tiene la Argentina en orden social, porque hoy las variables macro están contenidas. Así es, Juan Pablo. No sé si Nahuel creo que me había hecho una seña para hacerte una pregunta o no. No, era decirte que yo también era monotributista, pero sí estaba escuchando atentamente cómo se viene dando. Y a mí, en realidad yo te quería preguntar, Juan Pablo, también, el hecho de... Porque otra vez, digamos, bueno, el otro día Alberto Fernández, en un discurso distinto, por ahí al que venía dando, un poquito más combativo capaz, respondiéndole también al ex mandatario, ¿no? Mauricio Macri, que ellos salen vos constantemente, cuando hablas con nosotros, digamos, dejás bien en claro el hecho de lo que se recibió, ¿no es cierto? Más allá de que en un principio se intentó no hablar de una pesada herencia ni nada, hoy es necesario por el hecho de que ellos están dando cátedra de cómo manejar la pandemia, ¿no? En todo su lobby comunicacional que ellos tienen. Y es como que te genera un poco vergüenza ajena por un lado, pero por otro lado bronca también, por el hecho de que ese número que el FMI destinó 50.000 millones de dólares para afrontar la pandemia, y el préstamo que le dio al gobierno de Mauricio Macri fue mayor, de 57.000 millones, ¿no? Y eso genera, ¿no es cierto?, un poco en esto también relacionándolo con las elecciones que se vienen, y que por ahí la oposición de la Argentina, uno piensa, se va a parar y gestar su discurso desde ahí, ¿no es cierto? Es que si el Poder Judicial funcionara, no fuera un apéndice del Poder Económico, los generadores de desfalco del país, entre ellos el expresidente, deberían estar presos. No hay otra cuestión. Y que hoy salgan a los medios de comunicación a brindar detalles, a medios de comunicación que inclusive son de su propiedad, a brindar detalles de cómo solucionar los problemas del país cuando hicieron desastre en todos los órdenes, habla también de un enorme problema cultural y de un grado creciente de inconsciencia de nuestra población, que aún sigue comprando esos discursos colmados de mentira, y que solamente en la práctica han traído frustración, angustia y dolor para la mayor parte de nuestro pueblo. Es una batalla más que política, económica y social, cultural, que quizás nos va a llevar toda la vida, pero hay que darla en todos los órdenes donde se puedan militar las causas del pueblo. Así es, Juan, así es. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos comunicamos nuevamente el sábado que viene, ¿te parece? Lo confirmamos acá. Por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, Juan. Abrazo grandote. Un fuerte abrazo.